Muy bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy es cirrosis hepática. Como siempre vemos los objetivos de esta clase en particular es, pues obviamente conocer esta enfermedad, que es la cirrosis hepática, conocer qué es lo que lo origina, saber, lo más importante es cómo se genera, cuál es su fisiopatología, ver en general cuál es el cuadro clínico, conocer las complicaciones y obviamente con ello saber el tratamiento, pronóstico y cómo podemos ayudar a los pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces, para empezar tenemos que conocer el hígado. El hígado es el órgano que está más grande de la economía en el aparato digestivo. Pesa aproximadamente 1,5 kilos. Algunos dicen que en las mujeres menos, dependiendo también del tamaño. Entonces, en general pesa entre 1,400 y 1,800 gramos. Tiene una masa magra aproximadamente de 1,5 a 2,5 en general. Y es el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene varios elementos anatómicos importantes que lo hacen tan grande que involucra desde la sexta, séptima costilla, incluso hasta la onceava. Tiene muchas relaciones anatómicas. Eh, una gran proporción, que es una cara diafragmática, la gran proporción está cubierta específicamente por el diafragma y tiene relación con ello, con la pleura, con el pulmón, de forma indirecta. Y en la parte inferior, relación con el lado derecho, con el riñón y la glándula suprarrenal del lado derecho. Por eso tiene esas impresiones en la parte inferior, que todos los órganos que están aledaños le van dejando una zona de impresión, ¿vale? En cuanto a en su forma, ahí como lo estamos viendo, el hígado tiene dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. El derecho muy grandotote y el izquierdo un poquito más pequeño. Entre ellos se observan dos lóbulos muy semejantes, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Ajá. Estos dos lóbulos, aunque parecen que son diferentes, se añaden al lóbulo derecho y específicamente el lóbulo cuadrado, que después vamos a ver está clasificado como un segmento 1, es muy especial porque él tiene una irrigación diferente y un drenaje especial diferente para la cava superior. Entonces, anatómicamente tenemos dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. Pero les decía de estos dos lobulitos pequeños, el caudado y el cuadrado, pero aunque se consideran diferentes, siempre se agrupan al lóbulo derecho, ¿vale? Algunos anatomistas siguieron cómo se van desprendiendo las arterias y las venas que van entrando y saliendo del hígado, y de acuerdo a eso describieron que aunque parece un solo órgano, está subdividido en 8 segmentos. Estos 8 segmentos van en relación a las manecillas del reloj, tomando en cuenta que el primero es uno de estos lobulitos que les acabo de mencionar, es el lóbulo cuadrado que está posterior, y luego el 2 y el 3 son el del lóbulo izquierdo, y a partir de ahí el 4, el 5, 6, el 7 y hasta el 8 son segmentos del lóbulo derecho. Ajá. Esto nos sirve anatómicamente porque cada uno de esos segmentos contiene una arteria, una parte de la vena porta, sus segmentaciones de la vena porta, y un lobulillo y un segmento de las vías biliares. ¿Sale? Entonces, 8 segmentos, 2 porciones, una derecha y otra izquierda. ¿Sale? Algo muy importante que tienen que aprenderse es que el hígado tiene dos sistemas de irrigación, un sistema venoso y un sistema arterial, pero el sistema venoso que es a través de la vena porta es el que más le aporta sangre al hígado, más o menos entre el 65 y hasta el 80%, 80%, aporta sangre. En medio le puse ahí 75%. Y la arteria hepática un 25%. Acuérdense que la arteria hepática
es rama directa del tronco celíaco y es la segunda rama más importante del abdomen. Las primeras son las diafragmáticas inferiores y luego sigue el tronco celíaco, de ahí se desprende la arteria hepática. En un 25%, ¿sale? ¿Por qué es muy importante esto? Porque la vena porta, aunque le lleva sangre venosa, tiene más cantidad de oxígeno que la sangre venosa periférica. Entonces aporta más o menos, en cuanto a su nivel de oxígeno, un 50% la sangre venosa portal y otro 50% la arteria hepática propiamente con sangre arterial. Entonces, cuando nosotros por alguna razón tenemos que ligar alguna arteria directamente de la arteria hepática, pues no nos preocupamos tanto porque mientras esté el sistema portal le va a aportar una gran cantidad de oxígeno a este hígado, entonces no se va a necrosar como en otros órganos, ¿vale? Que va en relación a cómo se va subdividiendo. Para que nosotros podamos determinar esto, bueno, muchos investigadores vieron que la vena porta se iba subdividiendo y hacía dos grandes grupos. Primero el grupo del lado izquierdo y luego un grupo del lado derecho. Este grupo del lado derecho se subdividía en dos, entonces finalmente decidieron hacer un grupo izquierdo, un grupo medial y un grupo derecho. De cualquier manera, les decía, igual que se parecen a los lóbulos, que el cuadrado y el cuadrado se agrupan hacia el lóbulo derecho. Lo mismo pasa con la irrigación. Entonces, cada una de las subdivisiones que hace la vena porta va correspondiendo a un segmento de los segmentos anatómicos quirúrgicos que ya mencionamos hace ratito, ¿sale? No se los tienen que aprender, les decía, solamente tienen que conocerlos. Es difícil anatómicamente subdividirlos. Incluso para nosotros cuando hacemos una segmentación hepática es difícil determinar cuál segmento específicamente estamos ligando o seccionando, ¿vale? Solamente hasta que anatómicamente los vamos a observar. ¿Ah? Drenaje linfático. El drenaje linfático es muy simple. Tiene una gran cantidad de linfáticos periféricos que se unen en el hilo hepático y posterior se van a las regiones de la vesícula y toda esa parte que se concentra sobre todo de kilomicrones y triglicéridos que están libres en esa zona, se van hacia el conducto torácico, más o menos casi la mitad de todo lo que recoge el conducto torácico es en relación al hígado. Como recordemos, el hígado es el órgano que más metabolismo genera a través de lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿vale? Nervios, como ustedes bien conocen, sistema parasimpático y simpático, se hace todo esto a través del plexo hepático principal y esta es una ramita del plexo celíaco. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que hace el hígado. Si ustedes se acuerdan, el hígado es el órgano más importante para la fisiología del metabolismo. En él se generan metabolismo de la glucosa, ya sea para la formación de glucógeno y almacenarlo, para degradar el glucógeno o para convertir los lípidos en energía a través de la conversión hacia glucosa. Entonces, es importante porque en él se generan glucogenólisis, gluconeogénesis, síntesis de glucosa o glucólisis, ¿vale? Glucólisis, ¿vale? Entonces, ¿qué más hace? Un montón de cosas. También hace síntesis de proteínas, sobre todo albúmina, lipoproteínas, proteínas, factores de coagulación y sistema fibrinolítico. Acuérdense que todo esto es muy importante que ustedes lo conozcan, y bueno, no es el objetivo de esta clase, pero que sí lo repasen porque los signos y síntomas que tiene esta enfermedad van en relación a las alteraciones que se generan en los metabolismos de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos. Entonces, cuando ustedes vean, ahorita que veamos los signos y síntomas, van en relación a las alteraciones que esto se genera. Acuérdense también que nos sirve para el metabolismo de las bilis. Acuérdense que el grupo hemoglobina se subdivide
en hemoglobina. La fracción M se divide a través de una oxidasa en hierro libre o en una reductasa, se convierte en bilirrubina. Entonces, es un sistema importante del hígado porque si algo falla, comienzan a incrementar las bilirrubinas no conjugadas y eso es grave para nuestro cerebro, ¿sale? Entonces, nosotros debemos de conocer también la histología. La verdad es que es un poquito compleja porque tiene muchos elementos que conllevan para agruparlos. Entonces, los anatomistas han dividido varias características, ¿no? Lobulillo clásico, lobulillo portal, acino pancreático, demás. Lo importante que debemos de saber en cuanto a su histología es que, una, es que va en relación a dos cosas, a los elementos que van de entrada y a los elementos que van de salida. Los elementos que van de entrada son las zonas transicionales que les pongo aquí, que es el lobulillo portal, ¿no? En verde, que es donde va una rama hepática, una rama arterial y un elemento biliar. Es el lobulillo portal. Y lo que se llama como lobulillo clásico, lo que está en rojito, es que es un elemento de salida, es decir, lo que se va a convertir en las venas suprahepáticas y que van a llegar a la cava inferior. Entonces, para que en conjunto conozcan nada más, está formado un lobulillo por estos elementos, ¿sale? No tienen que conocer más de la histología, más que esto, saber que tenemos elementos de entrada y elementos de salida, ¿va? Entonces, más o menos como preámbulos para que sepan toda la importancia de la enfermedad, porque lo que sucede con esta enfermedad es que se genera fibrosis a través de la activación de las células estrelladas y que nos genera alteraciones en la función hepática. Entonces, vamos a definir la cirrosis hepática como una enfermedad crónica y definida porque hay daño celular, fibrosis y nódulos de regeneración, ¿vale? Entonces, acuérdense, la cirrosis hepática es una enfermedad crónica que presenta daño al hígado con fibrosis y nódulos de regeneración, ¿vale? Es muy importante que conozcan esto porque son los elementos que nosotros vamos a encontrar en esta enfermedad, ¿vale? Daño celular, fibrosis y nódulos de regeneración en el afán de que el hígado se trata de recuperar. ¿Qué factores de riesgo hay? Hay un montón. Todos los elementos, al ser una forma de metabolismo a través del hígado, son factores de riesgo, es decir, medicamentos, enfermedades inflamatorias e infecciosas como la hepatitis, la obesidad, el hígado graso, el uso de drogas, antecedentes de transfusiones, consumo excesivo de alcohol. Se dice que para los hombres, que somos un poquito más grandecitos, entre 40 y 60 gramos al día, es un factor de riesgo para fibrosis, para cirrosis, y en las mujeres un poquito menos, entre 40 y 50, ¿sale? Entonces, es variable, pero en general un factor de riesgo es el alcohol. En México, como somos muy fiesteros, la cirrosis hepática ocupa el 7º lugar como causa de muerte global, y sobre todo, y lamentablemente, en gente muy joven, entre los 25 y los 55 años de edad, ¿vale? Entonces, la mortalidad, dependiendo del hombre o la mujer, está entre el 6º y el 7º lugar. Entonces, no es una causa de muerte tan alejada, es frecuente y tenemos que tener en cuenta que son factores de riesgo que pueden ser modificables. Entonces, es por eso que nosotros debemos actuar en esas áreas donde hay factores de riesgo modificables. Consumo de alcohol, infección crónica por hepatitis C, estetosis hepática e infección por virus de hepatitis B. Todos esos son factores modificables. Por ejemplo, las infecciones por hepatitis ya tenemos vacunas y el consumo de alcohol, pues obviamente podemos modificarlo, ¿no? Pueden ser otras muchas más, hay muchas más. Ese cuadrito les dice mucho. Hay fármacos, hay patologías incluso extrahepáticas como la insuficiencia tricuspidia, la falla cardíaca derecha, que pueden condicionar cirrosis hepática, cirrosis biliar, incluso hay algunas zonas, ¿cómo se llama?, que no conocemos el origen, pero
la mayoría se pueden modificar, ¿vale? Les decía que tenemos que ser un poco genéricos en cuanto a cómo funciona, cuál es la fisiopatología de las enfermedades. En general, en esta enfermedad, lo que deben de aprender es que la cirrosis se genera por una alteración en la producción de tejido colágeno, específicamente el tipo 1 y tipo 3, aunque hay varios más en el hígado, pero específicamente el 1 y el 3 se altera su producción y su depósito. Todo esto es generado, tiene varios factores que las desencadenan, pero la activación de las células estrelladas específicamente condicionan una alteración para la formación de los factores de colágeno, y eso nos genera alteraciones en el resto de las células, tanto inflamatorias, leucocitarias y demás, que nos generan la cirrosis. Afortunadamente, por ejemplo, pero que dejan de tomarlo, el hígado se recupera casi en su totalidad porque se causa que estas células estrelladas se degeneren y dejen de actuar. Entonces, la base de la fisiopatología, lo más importante es que se aprendan que es por activación de las células estrelladas a través de varios mecanismos que ahorita más o menos vamos a recordar, pero se activan las células estrelladas y esto altera la producción y depósito del tejido colágeno, ¿vale? Pueden ser activadas por muchas cosas, por virus, ataques inmunitarios. Todo esto genera inflamación y finalmente activa a través de citocinas a las células estrelladas. Todo lleva a que se activen las células estrelladas, ¿sale? Ya sea por alcoholismo, por esteatosis hepática, por alteraciones en la biosíntesis de los lípidos, por lo que ustedes quieran, incluyendo cirrosis biliar, que también es uno de los factores de riesgo para cirrosis. Todo en general va en relación a inflamación, alteraciones en las células principales y finalmente alteración en la activación de las células estrelladas que generan alteraciones en los componentes de colágeno en su degradación, ¿vale? Eso es lo que se tiene que aprender. Hay varias clasificaciones de esta enfermedad, no se las tienen que aprender, estas específicamente, porque son clasificaciones histológicas. Puede ser cirrosis macronodular, micronodular o mixta, pero son clasificaciones histológicas. Esto nos los da el patólogo cuando nosotros le mandamos la pieza para su análisis, ¿vale? Entonces, macroscópicamente, como ustedes ven en las imágenes, son hígados que se vuelven duros, pequeñitos, con muchas bolitas y con mucha fibrosis. En sus laminillas lo único que se ve es mucho tensado, acumulado, pero que no hay tejido hepático funcional. Bueno, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Esta enfermedad es muy variable. Más o menos el 1% de los casos es asintomática. Es decir, pacientes que aunque ya tienen cirrosis hepática, sobre todo en etapas tempranas, ni siquiera saben que lo tienen. Los demás tienen síntomas inespecíficos, dependiendo de lo que se afecte. Por ejemplo, pueden tener astenia, adinamia, se sienten cansados, les duele la cabeza, y la mayoría se presentan hasta que tienen alguna descompensación. Las dos principales descompensaciones son insuficiencia hepática y la hipertensión portal. Entonces, es muy, muy variado el cuadro clínico. Sobre todo, les decía, en pacientes que ya están en etapa avanzada, puede haber hemorragia del tracto digestivo. Si ustedes recuerdan, la forma en la que se genera la porta es por conjunción de la vena explénica, la mesentérica inferior y de la mesentérica superior. Sin embargo, hay otra ramita que es semejante o que lleva el camino, mejor dicho, de la arteria gástrica. Entonces también eso, si hay una arteria gástrica, hay una vena gástrica izquierda. Esa vena gástrica izquierda se comunica con las venas esofágicas, y de ahí que cuando incrementan la presión en el hígado, la presión de salida de las venas suprahepáticas y que no permite la salida de la sangre venosa, buscan un caminito nuevo, y ese caminito es a través de las arterias, de la vena
coronaria izquierda y a través de esofágicas que van hacia los ácidos principalmente. Es una forma de sacar la sangre del abdomen, pero como consecuencia se generan las varices en el esófago, ¿vale? Y estas, si se rompen, pues generan hemorragia del tubo digestivo. Esto generalmente es en etapas tardías de la insuficiencia hepática y por lo tanto les decía, por eso los síntomas en etapas iniciales son muy vagos. La presión incrementada del hígado genera citis por salida de albúmina, por aumento de la presión hidrostática y demás. Si hay daño hepático, se genera ictericia, puede haber edema, puede haber muchas cosas, ginecomastia, hepatomegalia, asterisis, telangiectasia, esplenomegalia, atrofia testicular, hipertrofia parotidia, demás. Muchos dedos en palillo de tambor presentan insuficiencia hepática, las uñas blancas, muchos signos en general de que algo está pasando en el hígado que no permite el paso de sangre a través de él. Entonces, sobre todo esto se presenta en hipertensión portal. Todos estos signos son datos de hipertensión portal más que de cirrosis hepática propiamente, ¿vale? ¿Qué encontramos? Pues si ya están en etapas tardías, pues la citis tan grande, la ictericia, atrofia muscular, signos neuropsiquiátricos, alteraciones de la conducta, signos parkinsonianos. Entonces, como verán, los signos y síntomas en etapas tardías. En etapas tempranas sí está un poquito difícil hacer el diagnóstico, ¿vale? Cuando los exploramos, aumento del perímetro abdominal, signos de la ola, matidez cambiante, cuando ya en algunas zonas se escucha timpánico y en otras se escucha con matidez. Muchos signos, les decía, en etapa tardía. Ajá. Hay varias clasificaciones dependiendo de cómo se encuentran los pacientes, si están compensados o descompensados, y de ahí nosotros calcular la probabilidad de tener algunas complicaciones. La verdad es que no nos sirven de mucho, pero sí es muy importante para que nosotros conozcamos en qué etapa se encuentran los pacientes, si están en una etapa temprana, en una etapa moderada, o si el paciente está grave. La más conocida es la clasificación de Chill, sigue estos puntos, los tenemos que ir valorando, viendo y al final hacer su clasificación para ver el estado en el que se encuentran los pacientes, ¿vale? También hay clasificaciones para la citis. La verdad es que todo paciente que tiene compromiso respiratorio y que la citis ya es importante, pues el tratamiento es drenarla. También criterios para encefalopatía también existen, para toda clasificación. Lo importante es que nosotros evaluemos directamente al paciente y que podamos clasificarlo según lo que nosotros observemos para poderle dar el mejor tratamiento posible. Ahora, nosotros ¿cómo hacemos si sospechamos de algo? Bueno, pues existen varios estudios de laboratorio que nos dicen cómo funciona el hígado de forma indirecta. Acuérdense que por el hígado pasan muchas cosas y el hígado produce grandes cosas. Entonces, un perfil hepático y pruebas de coagulación son de los que más nos ayudan. Acuérdense que las bilirrubinas tienen que pasar por un proceso de conjugación a través del hígado. Si hay alguna alteración en el hígado, se alteran las bilirrubinas. Los IgP son enzimas de destrucción. No solamente se encuentran en el hígado, se encuentran en otros órganos como el corazón, el pulmón. Entonces, también pueden estar aumentadas por otras circunstancias. Lo que mide este perfil hepático en estas enzimas es la destrucción normal de estas células. Ajá. Entonces, si incrementa alguna destrucción, por ejemplo, en la cirrosis o en la hipertensión portal, las enzimas hepáticas se elevan por destrucción de los hepatocitos. Ajá. La fosfatasa alcalina se genera en el epitelio de los conductos biliares. Entonces, si está obstruido por alguna razón,
ya sea intra o extrahepático, se incrementa la fosfatasa alcalina. Y también las proteínas, y las proteínas ya no son, disminuyen notablemente de acuerdo a la función que tenga el hígado. Entonces son muy importantes este tipo de estudios para que nosotros vayamos evaluando en qué condiciones está funcionando el hígado. Acuérdense también que la mayoría de los factores de la coagulación se generan en el hígado, se forman en el hígado. Entonces, cualquier alteración en la función hepática repercute en las pruebas de función de la coagulación, específicamente el TTP, ¿vale? Entonces, acordémonos de eso para cuando nosotros vayamos a solicitar estos estudios. En los pacientes que tienen cirrosis hepática, insuficiencia hepática y obviamente hipertensión portal, vamos a encontrar que la producción de todos estos elementos van a estar a la baja. Entonces podemos entender que tengamos bajas las plaquetas, bajos los glóbulos rojos, baja la glucositosis y tengamos por consecuencia elevación de las enzimas que se generan en el hígado por destrucción, como las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, las transaminasas y bajas las proteínas, sobre todo la albúmina, ¿vale? Estudios de imagen, la verdad es que estudios de imagen nos ayudan todos, específicamente los menos invasivos, como son el ultrasonido. El ultrasonido nos puede decir que si hay nódulos de regeneración, que si hay fibrosis, además cómo están los flujos, cuánta presión hay a través de los diferentes elementos como la porta, la cava y las suprahepáticas. Entonces es un estudio muy, muy sensible y específico, muy sensible, pero no específico, ¿vale? Estudios de tomografía pues nos ayudan mucho, sobre todo para determinar otras causas, por ejemplo, tumores, metástasis, si hay líquido libre, si hay elementos para pensar en otras causas como pancreatitis, tumores de vesícula, tumores de la encrucijada, más cosas que pudieran generar alteraciones en el hígado, ¿vale? La endoscopía como diagnóstica para la insuficiencia hepática no nos sirve, pero sí nos sirve, nos previene hemorragias, nos controla hemorragias y además podemos cliparlas de forma no tan invasiva a todas las varices que podemos encontrar en el esófago. El único diagnóstico de certeza para esta enfermedad, y en general cuando hemos visto otras enfermedades, el diagnóstico de certeza es tomar una biopsia por cualquier método, puede ser cutánea, transyugular, laparoscópica, orientada con TAC, con tomografía, con lo que sea, pero que tomemos un pedacito del hígado, lo mandemos a estudiar y el patólogo nos dirá el diagnóstico definitivo. Entonces, el estándar de oro y el estudio de certeza para el diagnóstico de la cirrosis hepática es la biopsia hepática, ¿vale? Tenemos otros estudios que trataron de hacer el diagnóstico sin tanta invasión, como la elastografía. Se manda un impulso para que vean cuánto regresa de ese impulso a través de un transductor ultrasónico. Pues se trató de hacer, pero la verdad es que no es tan efectiva, nos da mayor eficacia el ultrasonido propiamente, y obviamente les decía, el diagnóstico de certeza es con una biopsia, ¿vale? El diagnóstico diferencial implica buscar todo lo necesario, todos los diagnósticos necesarios que repercutan en el hígado. Ajá. Por ejemplo, puede haber tuberculosis en el peritoneo y se nota una insuficiencia hepática, puede haber carcinoma peritoneal, puede haber infiltración neoplástica difusa por otras causas, infiltrar el hígado, puede haber enfermedades cardíacas como la insuficiencia tricuspidia, como el EPOC, severo, como insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencias valvulares que condicionan retorno venoso y que nos causen alteraciones en el hígado. Todo eso tenemos que investigar antes de hacer un diagnóstico de certeza de cirrosis, ¿vale? ¿Cuáles son las complicaciones? Hay muchas complicaciones que condicionan la insuficiencia hepática y la cirrosis hepática, pero específicamente dos nos tenemos que aprender. Es
la insuficiencia hepática aguda o fulminante y la hipertensión portal, ¿vale? Son las dos complicaciones. Hay muchas, pues sí, anomalías hematológicas, coagulopatías, ascitis, desnutrición, y las más, pero insuficiencia hepática y la otra es la hipertensión portal, ¿vale? Acuérdense que la hipertensión portal, en general, lo que causa o es causar es una resistencia al flujo sanguíneo a través del hígado. Ajá. Y eso genera incremento de la presión en todos los elementos del sistema porta, es decir, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. ¿Vale? Todo esto, al incrementar la presión, comienzan a buscar formas de llegar esa sangre al corazón, entonces la más importante son a través del esófago, para llegar a través de la ácidos y poder desembocar en el corazón derecho. ¿Vale? Se han hecho un montón de estudios sobre esto, se han hecho muchas cirugías, procedimientos no invasivos, pero la verdad es que no hemos podido resolver nada de esto. Retención hídrica, pues sí, un montón. Al haber incremento de la presión portal ya no puede regresar la mayor cantidad de sangre a través de la porta y nos genera gran cantidad de ascitis. Es multifactorial la formación, pero pues es entendible que el incremento de la presión oncótica y hidrostática son las principales en la formación de agüita en la pancita, ¿vale? Encefalopatía, sobre todo en insuficiencia hepática grave y fulminante, es muy evidente cuando nosotros vemos al paciente que cambia su estado de conciencia, está agitado, tiene movimientos raros, ajá, todo esto porque todos los elementos que genera el hígado ya no pueden ser depurados, específicamente las bilirrubinas, la urea y demás. Entonces, no se va solito la insuficiencia hepática, habitualmente hace insuficiencia de otras áreas, como el riñoncito principalmente, ¿vale? El carcinoma hepatocelular, aunque también es una de las causas y complicaciones de la insuficiencia hepática, ese lo abordaremos en otro tema, pero también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cómo nosotros debemos tratar a estos pacientes? La verdad es que la cirrosis hepática es una enfermedad difícil de tratar, porque cuando los pacientes llegan, habitualmente ya llegan por complicaciones, entonces nos dedicamos a tratar las complicaciones. Si nosotros tenemos varices esofágicas, pues le tenemos que ligar las varices y tratar de disminuir la presión portal a través de beta bloqueadores como el propanolol, quitarle muchas cosas de la dieta, evitar el sobrepeso, obviamente quitar el alcohol, evitar todos los medicamentos que tengan depuración hepática, y algunos han visto que con algunas vitaminas como las A, D, K y el complejo B les ayudan para mejorar para mejorar la función hepática, pero desafortunadamente pues no hay mucho que hacer en ellos, ¿no? Nos dedicamos a ver las complicaciones, por ejemplo, si tiene ascitis, en etapas tempranas le podemos dar diuréticos como la espironolactona, incluso la furosemide, pero cuando ya es una ascitis que no remite a este tratamiento, pues a veces hay que estar picando a los pacientes una o dos veces por semana para estarles quitando el agüita de la pancita y que ellos puedan respirar y hacer una vida más o menos estable. Desafortunadamente muchos llegan a una etapa tan difícil que lo único que podemos hacer es drenar el agüita y darle algunos medicamentos como la lactulosa para tratar de disminuir la absorción de elementos que causen encefalopatía, neomicina, metronidazol y nada más. Hay muchas cosas, sobre todo los internistas, ya cuando les toque pasar con ellos, les dirán que hay muchas cosas que hacer, darles tratamientos, cuidarlos y demás. La verdad es que médicamente no se ha encontrado una buena forma para mejorar estos pacientes. Lo único que se ha visto que trata a los pacientes con cirrosis hepática y que desencadena complicaciones como insuficiencia e hipertensión portal, el único tratamiento es el trasplante hepático para mejorar las funciones de este. Sin embargo, en México pues está medio difícil y además hay muchos elementos que son para
rechazar a los pacientes que tienen insuficiencia hepática. Muchos tienen VIH, muchos tienen otras enfermedades infecciosas que los hacen alejarse de esa enfermedad, alejarse de esa posibilidad para tratar esta enfermedad. Entonces, muy pocos tienen acceso a este tipo de tratamiento. Lo que sí tenemos, y lo veremos ya con mayor detalle en la hipertensión portal, son algunas cirugías que se han hecho desde hace mucho, formas de hacer que no pase la sangre a través del hígado. Entonces comunicamos quirúrgicamente la mesentérica inferior o la esplénica, o casi todas, a través de la vena cava inferior, para que brinquen, valga la expresión, brinquen al hígado y puedan llegar a la circulación general sin pasar por el hígado. Sin embargo, pues son cirugías muy amplias que generan también muchas alteraciones y que no siempre son la mejor opción. Lo menos invasivo, ahora hacemos unos TIPS, se llaman, es decir, pasamos a través de la cava unos catéteres, perforamos literalmente parte del hígado y llegamos hasta la porta para hacer un salto, un shunt, a través del hígado para disminuir la presión del sistema porta. Ahora, con todo esto que les acabo de decir, la supervivencia pues es muy bajita, tomando en cuenta que son factores de riesgo, que es una enfermedad con factores de riesgo que se pueden prevenir. La cirrosis compensada tiene una sobrevida de 50-70% a los 10 años, pero la cirrosis descompensada, que es una gran parte de los pacientes que nosotros atendemos, tiene menos de 50% a 3 años. ¿Y por qué se mueren? Pues hacen un montón de cosas, principalmente hemorragia de tubo digestivo alto, hacen síndrome hepatorenal, hacen peritonitis, hacen falla hepáticas agudas, y obviamente eso puede llevar a la muerte, ¿no? Repito, el mejor tratamiento es un trasplante hepático porque pues, nos quita todos los problemas del hígado anterior, ¿vale? Desafortunadamente en México no lo tenemos tan a la mano, pero ojalá en un futuro podamos tener mayor acceso a este tipo de tratamientos. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué leyeron ustedes sobre insuficiencia hepática, sobre cirrosis? ¿Qué tratamientos nuevos? ¿Qué buscaron? Nada. Yo solo encontré, pues, lo que usted mencionó de restricción en la dieta, de que no se podía dar de más de 0,5 gramos por kilo de proteína animal, era restricción de dieta y una restricción líquida de 1200 mililitros al día. Y pues bueno, ya en caso de que se supiera la causante, por ejemplo, alguna infección vírica o alguna otra infección, pues se trataba la infección a lo primero. Y pues en caso del alcohol, obviamente, pues, quitar todo el alcohol. Muy bien, ¿no? Eso. Acuérdense, lo más importante es que esta enfermedad tiene factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Ajá. Por eso es muy importante conocer esta enfermedad porque son factores de riesgo que podemos quitar cuando nosotros sospechamos que hay una insuficiencia hepática y el hígado se regenera. Entonces, si nosotros logramos quitarlos a tiempo, no llega a las etapas de descompensación. Ajá, eso es lo más importante, ¿vale? Muy bien. Diego, ¿qué leíste de las células estrelladas? Sí, bueno, en cuanto a su fisiopatología, pues para que se forme la fibrosis, vi que las células estrelladas identificadas, pues bueno, al tener un proceso inflamatorio, pues estas se van a activar y van a producir una gran cantidad de colágeno, que pues eso va a ser lo que va a, ¿cómo se llama? Pues alterar la estructura del hígado más que nada. Eso. En general, esa es la fisiopatología, es lo que se tiene que aprender, ¿vale? Hay muchas cosas, citocinas y demás que intervienen, pero específicamente no se tienen que acordar de detalles. Por ejemplo, si en un examen les llegara yo a preguntar cuál es la fisiopatología para generar cirrosis, ustedes tienen que anotar brevemente
activación de las células estrelladas. Esa es toda la fisiopatología, ¿vale? Les digo esto porque así el examen de mañana, el del sábado, por favor que sean concretos con las respuestas. No que me echen un chorro mareador ahí de horas y horas. Muy concretos, ¿vale? Vale, pues. Vale. ¿Algunos tienen dudas, preguntas? Yo sí, doctor. A ver. Pablo, bien. Sí, bueno, yo encontré acerca de la vitamina K que, bueno, Andrés. que según o sea, que no es de gran utilidad pues, para corregir los factores de coagulación como protrombina, G, factor 9, etcétera, porque pues, estos son dependientes de vitamina K y pues como está alterado su función en el hígado, pues al momento de administrarla como que no se corrige. No sé si se hace eso. Sí, exacto. Recuerden que aquí la alteración en la coagulación no es porque les falte vitamina K. Acuérdense que la vitamina K es un cofactor, pero en este caso no nos falta. Lo que no pueden hacer es producir los factores de la coagulación. Cuando nos falta vitamina K es porque falta el activador. Es decir, si están los factores de coagulación y nos falta el activador. Pero en este caso, aunque tengamos el activador, lo que no tenemos es la producción de factores de la coagulación. Por eso es que, aunque le pongamos vitamina K a estos pacientes, no mejoran como nosotros quisiéramos porque no tenemos los factores principales. ¿Vale? Dale, pues. ¿Ya no hay dudas, más preguntas? Nada, vale. Bueno, pónganse a estudiar, por favor, ¿vale? Por favor, solo pónganse a estudiar. El examen es con preguntas abiertas, ¿vale? El anterior fue muy fácil porque era de ti, marido, pingüe, y le atinaban. Pero en este son preguntas abiertas, entonces, por favor, pónganse a estudiar muy bien porque tienen que contestar lo que les preguntan en los diferentes cuestionamientos, ¿vale? ¿Me confirman, por favor, el horario? El sábado. Sí, ya le mando mensaje. Me parece muy noche, a las 9:30, por mí no hay problema. Pero para hacer un examen se me hace confuso ya esta noche. ¿Vale? Dale, Johan, ¿me dices al ratito? Sí, ahorita que me digan en qué horarios pueden, pero ahí ya yo lo aviso. Vale, pues. Vale. Entonces, la siguiente clase, por favor, estudian hipertensión portal. ¿Vale? Es una clase adjunta a la que vimos hoy, es muy rápida. La verdad es que es difícil en cuanto a la fisiopatología, pero muy concreta en cuanto a lo que tenemos que hacer con los pacientes con esta enfermedad. Pero se hila con esta clase para que podamos seguirla. Y ya después su compañera nos dará hepatitis, ¿vale? Vale, pues. Bueno, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente, doctor, gracias. Adiós.